Bueno, jóvenes, vine nuevamente. Conectando. Vamos a esperar un minutico que se conecten los otros chicos. Eso se está botando el agua. Bueno, jóvenes, continuamos entonces. Ya estamos viendo las grietas transversales y tan planta. Y aquí sería entonces ya una foto como tal, ¿verdad? Los criterios para determinar la severidad pues, son las mismas, baja, media y alta, y se toman los mismos valores. Menos de 3 milímetros se considera baja, entre 3 y 10 milímetros intermedia y más de 10 milímetros es alta. De igual forma, la medición se hace longitudinalmente a lo largo de la grieta, expresándose en metros y reportando la cantidad de grietas que se lleguen a presentar en cada losa con su correspondiente nivel de severidad. Posibles causas de las grietas transversales. Asentamiento de la base o de la subrasante. Bueno, cuando decimos la base o la subbase. Losas de longitud excesiva, o sea, en aquellos casos en los cuales la distancia entre juntas transversales supera 25 veces el espesor de la losa, o en donde se supere la relación de esbeltez. Estamos hablando de relaciones de más de 1,30, más de 1,40, para ya comienzan a ser muy susceptibles a que se genere este tipo de fisuras, o este tipo de grietas mejor. Inconvenientes en la implementación o el aserrado de las juntas de contracción, cuando se hacen de forma tardía, podría también generar este tipo de fisuras. También por fenómenos de alabeo generados por gradientes térmicos. Y estos fenómenos de alabeo precisamente también surten su mayor efecto cuando tenemos longitudes de losas muy grandes. Por eso es que es importante establecer una adecuada modulación de las losas y no superar estos valores recomendados en cuanto a relación de esbeltez, en cuanto a la longitud máxima entre juntas en función del espesor, que no supere 25 veces el espesor, que la relación de esbeltez sea menor o igual a 1,25, es decir, relación longitud entre anchos, y de esa manera prevenimos la ocurrencia de este tipo de deterioro. Problemas de drenaje también pueden generar este tipo de grietas y cargas excesivas. ¿Qué tipo de evolución pueden tener estas grietas? Ellas pueden evolucionar a grietas en bloque o generación de escalonamiento entre las grietas, ya cuando
son mucho más severas. Estamos hablando de niveles altos de severidad. Grietas en los extremos de los pasadores. Sabemos que los pasadores de carga, cuando se colocan, pues se supone que se colocan para que estén entre las juntas transversales, permitan la transferencia de carga a través de las juntas. Deben estar convenientemente centrados en planta, orientados con la separación adecuada, ubicados de forma adecuada de conformidad con el diseño. Sin embargo, es posible que se presente algún tipo de inconveniente durante la colocación y esto puede llegar a generar este tipo de grietas. Y estas grietas se generan muy cercanas al extremo de los pasadores o dovelas, tal como se muestra ahí. Y una de las posibles causas puede deberse a una mala ubicación de los pasadores o que se genere un movimiento durante el proceso constructivo. Niveles de severidad. En los niveles de severidad, de igual manera, pues establecemos 3 niveles como bajo, medio y alto, y se habla de 3 milímetros, 10 milímetros, los límites de estos niveles. Menor de 3 milímetros, baja, de 3 a 10 es media, y alta más de 10 milímetros. Ahí se observa una foto, realmente está mostrando una junta transversal acá, y se genera casi que en paralelo a esa junta una fisura. Para medirlo, se mide la longitud de la grieta en metros y se reporta la cantidad de grietas que se observan en la losa y el nivel de severidad correspondiente. Profe, Dígame. me hace una duda en ese caso. O sea, ¿cómo identificaríamos entre una grieta transversal y una que esté por mala, ¿qué? De los pasadores? En los extremos de los pasadores, ¿cómo podríamos identificar eso? Bueno, lo que pasa es que la de los extremos de los pasadores, de alguna manera es transversal, ¿cierto? Pero es evidente que es muy cerca a la junta. Entonces, eso es lo que puede evidenciarla. Es una grieta que de hecho va a ser transversal y bastante definida. O sea, en este caso es bien definida, es bastante transversal, porque va a seguir bastante esa dirección, la orientación que siguen los pasadores. Entonces, la forma de diferenciarlo es que esta está muy, muy cerca de la junta transversal. Esa sería la manera de diferenciarlo, ¿ya? Y pues ya en el momento de la inspección, y seguramente habrá algunos detallitos que uno observe que hacen de que pueda atribuirlas a problemas en la junta. De pronto puede haber algún escalonamiento y que me puede guiar también en esa clasificación. Pero digamos la manera de diferenciar, lo primero es que está muy cerca a la junta y es bastante paralelo, también definida, bastante definida. Ese podría ser el criterio. Gracias. Ok. Las causas principales son mala ubicación de los pasadores. O sea, si usted coloca los pasadores donde no va ahí la junta, en realidad, pues, ¿qué está haciendo ahí? Lo que está es no colocando el pasajunta donde va y entonces esa junta va a trabajar por trabazón de agregado. Entonces, y si las cargas son pesadas, seguramente va a haber inconvenientes, ¿no? Corrosión o desalineamiento de los pasadores, movimiento durante el proceso constructivo, diámetros de barras muy pequeñas y carga de tráfico muy altas. Eso también podría generar fisuras muy cercanas a las juntas transversales. En cuanto a la evolución probable, cuando ya la grieta alcanza una severidad mayor,
Esta puede evolucionar hacia un escalonamiento de las grietas o agrietamiento en bloque. ¿Y qué son las grietas en bloque? Lo que vamos a ver ahorita. Estas son las grietas en bloque. Ya es un daño un poco más generalizado, hay una especie de interconexión entre fisuras o juntas transversales y grietas o juntas longitudinales. Entonces, ya es un deterioro mayor que se puede generar. Aparecen por la unión de grietas longitudinales y transversales formando bloques a lo largo y ancho de la placa. ¿Qué es una placa, jóvenes? Miren, una placa o una losa, ahí es mucho más claro, ¿verdad? Una losa es cada una de las áreas limitadas por las juntas, tanto transversales como longitudinales. Eso es lo que uno denomina una losa en pavimento. Mira, la losa, esta es la losa, esta losa está mala, o esta está buena, ¿cierto? Esta está mala. Entonces, es la manera de denominar las losas. Ellas se establecen en función de las juntas. Están limitadas por las juntas transversales, longitudinales y por los bordes o las vergas. Esas son las losas de forma individual. Aquí vemos ya una foto de cómo es una grieta en bloque, donde ya hay un patrón más, digamos que desordenado, más crítico en el agrietamiento y se observa mayor deterioro, o sea, evidencia como que mayor deterioro, un deterioro más generalizado de las losas. En este caso, como ya este patrón de grietas involucra prácticamente todo el área de la losa, entonces lo que se hace más bien es, en vez de medir la longitud de la grieta, lo que se hace es determinar el área afectada de la placa en metros cuadrados. Y se hace por placa y por severidad, placa por placa. Dentro de las posibles causas de este tipo de deterioro, pueden ser causados por la repetición de cargas pesadas, fatiga del concreto, cuando ha habido cargas muy pesadas, o sea, repetición intensa, con mucha frecuencia, y entonces se llega a la fatiga. También se podría generar en aquellos pavimentos, incluso en sitios no muy cargados, digamos en áreas o en vías que no es que tengan tanta carga en cuanto al tránsito, sino que de pronto tengamos losas delgadas apoyadas en sus rasantes de muy mala calidad, apoyadas en sus rasantes, incluso aquí en Sincelejo nosotros hemos visto pavimentos que están apoyados directamente sobre las subrasantes sin ningún tipo de subbase y en subrasantes arcillosas. Muchas veces, pues, estos pavimentos fueron construidos, estos tipos de pavimentos comunitarios, donde de pronto, pues, no habían las mejores técnicas de ingeniería y era un trabajo muy de comunidad con muy poco control técnico. Entonces, seguramente son pavimentos donde los procesos de compactación no son eficientes. El hecho de tener una subrasante fina, arcillosa, en donde no se coloque una capa de subbase para apoyar el pavimento, ya de entrada vamos muy mal, y esto va a generar condiciones desfavorables durante la vida del pavimento, inclusive aunque tengamos tránsito de baja intensidad. Entonces, por eso es que es importante que el pavimento esté apoyado de forma adecuada, porque recuerden que la principal función de la subbase es prevenir la ocurrencia del fenómeno de bombeo, pero a su vez también va a brindar un apoyo uniforme y va a generar un mejoramiento en la capacidad de soporte de la subrasante. Este tipo de fisura, o mejor, perdón, este tipo de grietas en bloque se podría considerar como la evolución del proceso de fisuración. Y es parecido a lo que ocurre con la piel de cocodrilo, que comienza primero menos intensa
fisuras en bloque menos intensas, por la interconexión de grietas longitudinales y transversales, y puede llegar a estado como neutrado, donde ya hay escalonamiento y ya hay una separación evidente, un fraccionamiento de la losa. Dentro de la evolución probable de este tipo de deterioro, pues tenemos prácticamente la destrucción de la estructura a través de hundimientos de la estructura, escalonamientos importantes que ya serían muy incómodos para el tránsito vehicular y que van a generar un círculo vicioso de mayor deterioro, porque cuando tenemos este tipo de defectos, pues se pierde la geometría como tal de la vía, la sección, y entonces va a haber mayor susceptibilidad a que se acumule agua, entre agua, y entonces va a ablandar la subrasante, se va a generar esfuerzos que no van a ser controlados y pues va a haber una destrucción de la estructura como tal. Siguiendo con esto de las grietas, tenemos este otro tipo de grieta que presentamos ahí, que corresponde a grietas en pozos o sumideros. Son grietas que se forman en este sitio muy limitado alrededor de los pozos de inspección. Aquí se presenta una fotico donde se evidencia. También se habla de los niveles de severidad baja, media o alta en función de el ancho de la grieta. El mismo criterio, 3 milímetros, entre 3 y 10 y más de 10. Y para este caso, la medición del deterioro se efectúa a través del área afectada, prácticamente pues el área que correspondería a las placas adyacentes, que tanta área se afecta. Dentro de las causas, teniendo en cuenta lo irregular, si ustedes miran la planta de esa área, ¿cierto? De esa área que rodea la tapa, es bastante irregular, y entonces la distribución de esfuerzo en ese tipo de área es bastante irregular, digámoslo así. Se concentra esfuerzo en ciertos tipos, en ciertas áreas, y si no existe un refuerzo adecuado, debe estar reforzado ese tipo de losas así. Si no está reforzado, va a aparecer este tipo de deterioro. Por lo tanto, es importante que en estas losas o en estas áreas de este tipo que rodean los pozos de inspección, deben haber algún tipo de refuerzo que prevenga este tipo de deterioros. Evolución probable. Cuando tenemos deterioros como este, incluso en otros, como los de bloque, inclusive también los grietas en bloque y en estos, la evolución, digamos que más severa, podría generar la ocurrencia de fenómenos de bombeo. Se puede generar bombeo y un mayor deterioro de las losas. Pasamos ahora a las juntas. Entonces, ya tenemos claro de las juntas. Ya ustedes lo deben tener claro del curso de vías 3. Lo hemos recordado aquí. Las juntas, hay algunos deterioros que se evidencian cuando hacemos la inspección de las juntas. Dentro de esos deterioros tenemos la separación de juntas longitudinales. Ya aquí está junta longitudinal y vista en un corte, pues aquí está mucho más evidente en el corte. Corresponde a una abertura en la junta longitudinal del pavimento. Para evaluar esta junta, pues igual hay sus 3 niveles de severidad, baja, media y alta. Y se toma en este caso la longitud en metros de la junta afectada por cada placa. Dentro de las posibles causas para que se genere la separación de juntas longitudinales se tiene
contracción o expansión diferencial de losas debido a la ausencia de barras de anclaje entre juntas o carriles adyacentes. Nosotros cuando hablamos de las juntas transversales y longitudinales, nosotros decíamos, mire, las juntas transversales usualmente se colocan como mecanismo de transferencia de carga las dovelas. En cambio, en la junta longitudinal, pues, el problema no es tanto la transmisión de carga, no es. Ahí lo que tenemos que tratar de preservar es la unión de las losas a través de su junta longitudinal. Entonces, cuando no hay un mecanismo adecuado, y ese mecanismo adecuado usualmente son barras de anclaje, preferiblemente corrugadas. Si no hay un mecanismo adecuado, pues, y no hay un confinamiento lateral de la losa, se puede generar este tipo de defectos, esta separación a lo largo de las juntas longitudinales. A nivel urbano, como a nivel urbano, normalmente tenemos nosotros al lado y lado, además de los sardineles, tenemos andenes, y pues enseguida ya vienen las viviendas. De alguna manera hay un confinamiento que de alguna manera previene la ocurrencia de este tipo de defectos o de deterioro. En cambio, en carreteras, cuando estas son, cuando la solución es en pavimento rígido, es más susceptible que ocurra este problema, porque en carretera es más complicado brindar un confinamiento lateral. En carretera usted no va a tener andenes y mucho menos viviendas al lado y lado que de alguna manera confinen, a través de los bordillos y andenes, confinen la estructura del pavimento, no lo tienen. Entonces, son mucho más susceptibles a los movimientos generados por los terraplenes o, teniendo en cuenta la intensidad de tránsito, los peraltes que se generen, es posible que exista una separación y puede ser mucho más evidente este tipo de deterioro en carreteras que en calles. Dentro de las posibles causas, hablamos pues también que el desplazamiento lateral de las losas puede ser generado por un asentamiento diferencial de la subrasante, ausencia de bermas o de confinamiento lateral, asentamiento diferencial de la subrasante. En las carreteras, este tipo de defecto es mucho más común, como les digo, que en vías urbanas. Dentro de la evolución probable, se puede generar una pérdida del perfil longitudinal. Que hay una, creo que hay una foto. Sí, ahí está. Fíjense, ahí hay pérdida de perfil longitudinal generado por este tipo de defecto. Posible intervención. Bueno, ya en este caso nos dan qué podemos hacer para tratar de remediar el problema. Si es un problema que apenas se está generando y no es tan evidente o no genera tanta incomodidad, pues es posible que la solución vaya encaminada a sellar la fisura o sellar la grieta. En estos casos, cuando hay un defecto de este tipo, una separación de la junta longitudinal, es posible que se pierda el sellado de junta. Seguramente es posible que se pierda, entonces hay que hacer un sellado para evitar que el agua entre, siempre y cuando pues no haya un problema ya desde el punto de vista geométrico evidente que requiera de una intervención más importante. Si ya el nivel de severidad es muy alto, que sería el caso de esta foto mostrada ahí, pues ya en realidad ahí la solución iría encaminada a la reconstrucción del tramo del problema. La reconstrucción del tramo y obviamente pues ya hay que mirar, hacer la mejoramiento de la subrasante, compactar, proveer
barras de amarre, con el fin de llevar la geometría a un estado óptimo y que los usuarios tengan un nivel de transitabilidad adecuado y mejoren las condiciones de seguridad. Siguiendo con las juntas, hablamos del deterioro del sello. Este deterioro del sello, tanto transversal como longitudinal, el sello de juntas transversales y longitudinales DST, DSL, puede consistir en un desprendimiento o rompimiento del sello de las juntas longitudinales o transversales, y esto puede generar la entrada de materiales incompresibles e infiltración de agua superficial. Materiales incompresibles como por ejemplo una piedra. Entonces, cuando entra una piedra u otro objeto duro en la junta, esto puede generar un mayor daño posterior porque ya hay una restricción al movimiento relativo de la junta, en los movimientos de contracción y dilatación de las losas, y entonces va a generar sobreesfuerzos en las juntas que pueden terminar dañando la junta o las áreas adyacentes a la junta. Esta es una muestra de deterioro del sello. ¿Qué tipos de deterioro de sellos se pueden presentar con mayor frecuencia? Lo que se denomina la extrusión del sello. La extrusión es como que la salida del material sellante. El endurecimiento. Pérdida de adherencia entre el sello y la losa. Pérdida parcial o total del sello. Incrustación de materiales ajenos y crecimiento de vegetación. Algunos materiales que se utilizan como sellante de juntas presentan algunas características que los hacen a mediano y largo plazo inadecuados. Por ejemplo, era muy común, ya no tanto en esta época, pero en años anteriores, aquí en nuestro medio se utilizaba mucho la brea. Prácticamente se utilizaba la brea como material para sello de juntas. Y ese material no es adecuado porque él tiende a cristalizarse con el tiempo y lo que genera es un endurecimiento y posterior pérdida del sellante. Entonces no es práctico. Por eso es que ya, así que en la mayoría de nuestros pavimentos ya se están utilizando productos más elaborados, de mejores especificaciones, recomendados en base a productos bituminosos o a siliconas con ciertas características que son apropiados y se desempeñan de mejor manera ante los cambios de temperatura y ante las condiciones ambientales. Entonces ya ese tipo de deterioro tal vez no sea tan común, por lo menos de endurecimiento y pérdida atribuible al sellante de brea, pero no quiere decir que no existe inconveniente, pues siempre va a haber inconveniente y en cada proyecto tocaría mirar cuál es el defecto que se está generando. En cuanto a la nivel de severidad, en este caso se habla de baja, media o alta en función del porcentaje de longitud de junta que presenta el defecto. Entonces, si es menos del 5% es baja, si es entre 5 y 25 es, alta, es media, y si es más de 25 es alta. Y la medición se hace en metros, se mide cuál es la longitud afectada, especificando el nivel de severidad en cada caso. Posibles causas: tenemos endurecimiento del sello, producto de mala calidad, envejecimiento. Ese fenómeno de cristalización tiene mucho que ver con el envejecimiento prematuro que se puede generar en este tipo de materiales como la brea. Son muy susceptibles a la oxidación. Pérdida de adherencia entre el sello y la placa, producto de la mala calidad. Pérdida de sello, producto de mala calidad, procedimiento de colocación deficiente. Movimientos relativos excesivos entre las losas aledañas. Extrusión del material del sello. Incrustación de material incompresible.
crecimiento de vegetación debido a la humedad. Y este tipo de deterioro puede evolucionar posteriormente en otro tipo de defectos, como es el despostillamiento, que ahorita lo miraremos, y el fenómeno de bombeo. Ya sabemos qué consiste. Fenómeno de expulsión de agua con finos a lo largo de las juntas, inclusive a veces de las fisuras, cuando se presentan ciertas condiciones. Y aquí se observa, pues, bastante irregular en la junta, el sellante, ¿verdad? Da la impresión de que fuera esa brea que yo les digo, es posible que sí. En todo caso, ya que hay una pérdida de ese material sellante. Deterioros superficiales. Entonces, dentro de los deterioros superficiales tenemos el desportillamiento de juntas, transversales y longitudinales. Entonces, vista en, bueno, aquí sí se ve. Fíjense, aquí de pronto en los esquemas de pronto no es tan claro. Habría que detallarlo bastante. Bueno, en este corte sí se ve. ¿En qué consiste el desportillamiento? Es como una pérdida. ¿Sí? Ese desportillamiento es como una pérdida de material, una pérdida de concreto, digamos, ahí adyacente a la junta, que cubre cierta longitud dentro de una junta longitudinal o transversal. Es como una pérdida. Y fíjense que en este caso acá, esto podría generarse eventualmente por la entrada en una fisura, digamos en una junta. Suponiendo que en una junta se perdió el sello, ¿verdad? De pronto ya entra una piedrecita, un material duro. Y con el tiempo, con muchas piedras, con el tiempo, debido a los procesos de contracción y dilatación en movimiento, va a tender a comprimir ese elemento que como es incompresible, y entonces puede generar un esfuerzo muy grande en los bordes adyacentes de las losas en la junta y terminar rompiendo el concreto alrededor. Entonces se produce el desportillamiento, que es eso que está ahí. ¿Ya? Que vista en una fotico, pues algo como esto. Ya es el desportillamiento. Y ya un poquito más técnico, pues se podría denominar como desportillamiento la desintegración de las aristas de una junta longitudinal o transversal con pérdida de pedacitos o trozos que pueden afectar hasta 15 centímetros al lado y lado de la junta. Y aquí se nota que hay una pérdida importante en esa foto. Este tipo de deterioros se presentan todos los tipos de pavimento rígido con juntas. Para hablar de los niveles de severidad, ustedes podrían revisarlo posteriormente. La medición. Se toma la longitud de metros de la junta afectada para cada placa, reportándose el nivel de severidad en cada caso. Dentro de las posibles causas de este tipo de deterioro, se tiene debilitamiento de los bordes de la junta debido a defectos constructivos, desintegración del concreto por mala calidad del material. Si tenemos concretos de mala calidad, poco resistentes, poco durables, pues son mucho más susceptibles a la generación de defectos. Presencia de material incompresible en la junta. Cuando hay una pérdida previa del sello de juntas y se aloja en esa junta un material incompresible, pues se corre el riesgo de que se pueda generar este tipo de deterioro, ya como lo hemos comentado. Mal procedimiento de corte en la junta o aplicación de carga antes de conseguir la resistencia mínima recomendada de concreto. Es posible que sea un problema atribuible a haber dejado que ese pavimento sea utilizado de manera prematura, sin que haya alcanzado resistencia adecuada. También podría ser. Ese podría ser. Dentro de la evolución que puede traer como consecuencia este deterioro, se tiene la entrada de agua a la
subbase o base, generando probablemente fenómeno de bombeo. Entonces, por la presencia, por la pérdida, de hecho ya se ha generado una pérdida del sello de la junta, y entonces puede entrar agua y generar este tipo de inconvenientes posteriormente. Descascaramiento. Ya es un problema superficial. Aquí se ve una planta, descascaramiento. Y aquí en la foto ya se ve como que mucho más que el descascaramiento. Podría definirse como el desprendimiento o la rotura superficial de la losa hasta una profundidad de unos 5 o 15 milímetros. Es muy superficial. Generado por el desprendimiento de trozos bastante pequeños de concreto. Usualmente, pues, también en este caso, pues, también hay que establecer el nivel de seguridad bajo, medio, alto, y el deterioro se mide en metros cuadrados. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de este deterioro? Generalmente se pueden producir por un exceso de manipulación de la mezcla durante el proceso constructivo. O sea, durante básicamente el acabado, de pronto allanarlo demasiado, manipularlo demasiado. ¿Ya? Hay ocasiones en las cuales, sobre todo aquí se puede dar ese problema, debido a las altas temperaturas, cuando usted comienza a fundir la losa, de pronto la gente comenzó a fundir y llegó la hora del almuerzo y comenzaron a montar y dejaron ahí de pronto y comenzó entonces a perder humedad y a endurecerse. Y entonces ya después para allanarlo a veces le echan agua, un poquito de cemento en polvo y comienza a allanarlo. Eso no es conveniente. Eso precisamente va a generar este problema posteriormente, porque se va a generar una especie de costra ahí superficial y eso no va a tener, no va a tener continuidad estructural y es muy probable que con el tiempo aparezca este tipo de problemas, ese descascaramiento, se va desprendiendo porque esa parte superior quedó como que independiente, no hubo una adherencia adecuada porque hubo ya una junta fría ahí y hay una manipulación adicional de esa superficie y entonces se puede generar el problema. La evolución probable de descascaramiento puede incrementar su grado de severidad hasta generar desintegración. Ya la desintegración es un proceso ya a mayor profundidad donde se generaliza aún más y ya es mucho más evidente, digamos,